Cargamos. Chicos del HP. Bueno, no, larguemos a horario, así también se van todos temprano. ¿Quieres? Para los que nos están viendo por Zoom, vamos a hacer el Ateneo. Va a presentar el caso los chicos del Hospital San Roque y lo van a discutir los residentes del Sanatorio Allende. Esto acá. ¿Cómo? Desde acá. Pero para cambiar la diapo de acá. Bueno. ¿Pero ya la tenés abierta acá? Sí. No, pero eso es. Dale, eso nada. Ah, ok, ya, listo. Vamos. Para bien, para atrás. Te la voy a dejar abierta para cambiar. Como el micrófono portátil no anda, lo hacemos desde ahí. Bueno. Bueno, mi nombre es Juan Cruz Ricci, soy residente de cardiología del nuevo Hospital San Roque. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico con la temática de miocardiopatía, bueno, para el Ateneo del curso trianual de SAC. Bien, el caso clínico es de un paciente masculino de 52 años de edad, con antecedente de miocardiopatía dilatada, ¿sí?, por Chagas, con un deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Como antecedentes, el paciente tuvo episodios de taquicardia ventricular y síncope, por lo cual, en noviembre de 2021, se le colocó un CDI como prevención secundaria de muerte súbita. Además, el paciente tenía antecedentes de un trombo intracavital y posteriores reingresos hospitalarios en marzo y agosto de 2023 por descargas apropiadas del CDI asociadas a tormenta arrítmica, y además, como consecuencia de su tratamiento crónico con amiodarona, un hipotiroidismo, ¿sí? Como antecedentes tóxicos y alérgicos, el paciente negaba. Y con respecto a los quirúrgicos, solamente la colocación del implante del CDI en noviembre de 2021. El motivo de ingreso, sí, a nuestro hospital fue una arritmia ventricular refractaria a tratamiento médico. Como antecedente de enfermedad actual, paciente refería a una internación previa en 2023 a causa de síncope y múltiples descargas del CDI debido a taquicardias ventriculares recurrentes. La última intercurrencia la había tenido en junio de 2024 por una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, la cual había requerido de 6 sobreestimulaciones que habían sido ineficaces, 2 choques del CDI a 21 y 41 joules respectivamente ineficaces, y un último choque de 41 joules eficaz, según lo que pudimos rescatar de la telemetría del CDI. Con respecto a los métodos complementarios que se realizaron en primera instancia en este paciente, se realizó un electrocardiograma, el cual podemos ver, bueno, un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, un eje desviado a la izquierda, un bloqueo anterior izquierdo. Podemos bueno, ver bueno, una onda P de unos 80 milisegundos, un PQ de 160 milisegundos, un QRS de 120 milisegundos, con un trastorno de conducción intraventricular, un QT de 400 milisegundos aproximadamente, ¿sí? Y vemos la presencia de extrasístoles ventriculares con morfología de bloqueo de rama derecha y un eje superior, ¿sí? Con respecto al laboratorio de ingreso, a destacar básicamente lo que está ahí en rojo, el paciente tenía una alteración de la función renal con una creatinina de 1,80 y una urea de 60. Y nos pareció importante destacar bueno, el APP de 92% y el RIN de 1,1, ¿sí?, con este antecedente del trombo intracavitario, ¿sí?, para tener en cuenta después, para hablar un poco del curso. Bueno, con respecto al ecocardio, ¿sí?, torácico que se realizó en el paciente, este informaba una miocardiopatía dilatada con un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con un gran aneurisma apical, un trombo intracavitario de características sésil y de borde definido,
de 23 por 20 milímetros, un aneurisma inferolateral basal con el resto de la cinética parietal del VI normal, ¿sí? Con una FEI deteriorada en forma moderada a severa de un 35%. Sí. Estos son, bueno, un videíto, ¿sí? Un zoom ahí, una vista apical de 4 cámaras, donde se puede ver el trombo apical. Ahí está, puedes pasarlo. Y ahí estaba la medición, sí, del trombo, de 23 por 20 milímetros. Además, este paciente, bueno, se le realizó un Holter de 24 horas, el cual el informe fue de un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca promedio de 72 latidos por minuto, con una mínima de 58 latidos por minuto y una máxima de 110. Se objetivaban extrasístoles ventriculares polimorfas frecuentes en un total de 24.890, que representaban el 21% del estudio, agrupadas en duplas, bigeminias, trigeminias, y 3 episodios, bueno, de taquicardia ventricular polimórfica no sostenida, perdón, siendo el más largo de 5 latidos, ¿sí? Estas son algunas imágenes del Holter, de bigemia, acá la dupla ventricular, y bueno, el episodio de taquicardia ventricular no sostenida, donde ven también la diferente morfología, ¿sí? Además, bueno, también se llevó a cabo una cinecoronariografía, la cual no arrojó lesiones angiográficamente significativas. Bueno, en este momento bueno, surge la pregunta de qué otro estudio se podría solicitar en estos pacientes. En nuestro caso, se le solicitó. Pero ¿qué tenemos ahí? Porque Bueno. también de la reunión. Bueno, sí. No es que quería hacer, pero para que a ver si ustedes también están de acuerdo con lo que viene haciendo, que harían ustedes. Si hubieran pedido el Holter, si hubieran pedido el Holter. La idea es que asume obviamente los tipos no se ven nada, pero la gente de tipo. Ajá. ¿Te hubieran hecho eco? Igual me eco. Bien. ¿Te hubieran pedido más? ¿O algo menos? Entonces sería como el paso a seguir ahora. Y el que otras que hubieran hecho los cines, que hubieran pensado en el coronario hepático, ¿no? Como cuál, ¿no tienen la cámara? ¿Te hubiera pedido la cámara de agua también? Sí, ahora estoy para que tiene, como se pueden conectar en el video de polimorfa, digamos. No tiene pasivo, ¿no? Tenían directamente. No sé, la función coronaria aguda, definición lo que él tiene, por lo tanto, capaz no es necesario un tratamiento de urgencia, pero sí, la otra es muy larga. ¿Por qué le falta el que me valga? Hace operación, estamos por ruta también, entonces no sé si por qué interesante. Pero está bueno el veneno. Por la ruta ventricular, por el tema de los muchachos, también para la si ustedes cuando ven el trombo que se ajustan, si hubieran hecho un eco de uno de los primeros estudios que vamos a ver, el electroeco, si tuviera ese trombo, ¿le podía la prueba funcionar? No. Mal, pero esa es la idea de que vamos viendo de cómo se hace que puede dar. Entonces, ven por qué no se fueron la prueba funcional y se fueron a la proteína. Porque lo que uno piensa que ven el trombo en mi ilusión. Y por eso también se hace una imparcialidad, una de tal, una que ¿Están todos de acuerdo? Bien, a este paciente se le realizó una ergospirometría, la cual había arrojado una prueba SPUM máxima, una tasa de intercambio respiratorio de 0,99, un consumo de oxígeno de 15,97, una pendiente de CO2 de 24,6 y una tasa de consumo de oxígeno de 1,37. ¿Sí? Además, se le solicitó una cardioresonancia, la cual informaba como una miocardiopatía dilatada global, con un deterioro severo de la fracción de eyección, un 23%,
un aneurisma apical con un trombo en su interior, y en el realce tardío, un gadolinio, y forma una fibrosis mural del ápex del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Para qué le tiene la R si lo metía? ¿Que es un estudio que seguirían actualmente? Acá la idea es equivocar. Bueno, Sí, pero la tengo. Eso no lo vieron en la resonancia. poner imagen. Este aneurisma de la base, es específico de esa. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase? Que cuando uno tiene sagas, 56 bueno, por ahí no ve el paciente, o sea, ahí el primero es una atención es una clínica para la paciente que tiene la punta. Pero bueno, tiene miedo de que se huele y se va a hacer a cualquier lado, por eso tiene un enfoque más para este lado que a lo mejor se les pasó a todos de nombrarlo a eso. Después la red tiene un mejor ventana, entonces no se informaron. En la resonancia no estaba informado. Bien, recuerda que es todo ojo dependiente. Que informó no lo vio, no lo informó. ¿Sí? Pero bueno, es un estudio complementario, nadie tiene el 100% de la. Sí, pero. Bien. Bueno, ahí con todos los estudios, la presentación del caso, ahí surge este interrogante, ¿sí? De qué conducta se tomaría con este paciente, y nos pareció importante por ahí marcar algunos puntos que pueden dar lugar a debate, ¿sí? Básicamente esto, ¿sí? Puede haber más, ¿no? Pero nosotros lo que quisimos rescatar es, bueno, ¿cómo es el tratamiento? ¿Sí? ¿Cómo tendría que ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En estos pacientes con la miocardiopatía dilatada chagásica? ¿Qué hacen con ese trombo? ¿Sí? La anticoagulación. Elegimos un anticoagulante de vitamina K versus un nuevo anticoagulante oral. Bueno, por ahí un poco estaría bueno repasar la indicación también de CDI versus la terapia de resincronización en este paciente, y el tratamiento antiarrítmico, ¿sí? De la miocardiopatía dilatada chagásica, tanto farmacológico como no farmacológico. Parece que son puntos que pueden surgir del análisis del caso. Bueno. Bueno, ahí qué harían con el paciente, ¿qué harían con el paciente? Ahora que tienen todos estos datos. Paciente que tienen el consultorio de demanda espontánea o que les cae la guardia. Y lo tienen que controlar después. ¿Qué le hacen? Él venía tomando, todavía no lo dijimos, pero sí, venía tomando medicación. Y bueno, ahí no. ¿Lo anticoagulan o no lo anticoagulan? Hay dudas. ¿Con qué? Cualquier dolor, claro. Realmente ya evidencia pensaban de que ya es seguro de inferior a los pánicos. Depende también de dónde esté, en el medio que esté. Porque venían anticoagulados, Él venía con aceno fumado. Pero también, Venía con ese ring de uno con todo lo que se implica, no hay que estar tomando bien la dosis, si no estaba tomando bien la dosis, si se está consumiendo alimentos y se quieren catalín, por ahí ajustar un poco la medicación. Podría hacer las primeras 48 horas con la medida del trombo, que lo que implica hacer bomba de farina y después continuar con la anticoagulación de oral. ¿Está internada? Lo que sí tiene la característica de este trombo es que no es un trombo céstico, lo informa como céstico, pero no estaba de. Claro, se tiene que anticoagular, lo que va haciendo es, si fuera por ahí tuviera más características en el eco de que este trombo es más fiable, que lo puedes soltar y viajar, por ahí capaz que vos, Lali, y demás. No, si tiene una superficie más bien ronda, me parece un trombo. Es un trombo viejo, a eso va. Entonces, como que uno cuando lo ve en el eco y lo ve de recipiente, que está más como endotelizado, que por ahí hay menos riesgo que se rompa y viaje, que haga émbolo. Por ahí hay que ver también en el contexto, pero podría ser que uno tiene alto riesgo de que esto, para definir por el tamaño. Ella venía anticoagulado.
el tema de 6 meses de antipopulación y venía con que pasa en los campanos sobre el planteo de que hubiera un cambio de estatus. También de ahí le pedimos un interconsulta de hematología, que tenemos la posibilidad de que se pueden ver pacientes que no lo tienen que ver multidisciplinariamente, o sea, no es solamente cáncer. Entonces, ahí estaría bueno también tener en cuenta de que el hematólogo nos da una mano grande, no tiene el tipo de No, respecto a la antipopulación, ¿no? Sí me parece interesante el tema de la arritmia, porque, bueno, obviamente en la cardiopatía gástrica presenta arritmias complejas y que el abordaje muchas veces con tratamientos farmacológicos nos quedamos cortos. Este paciente viene con múltiples descargas del CDI y yo lo que no me acuerdo es si deterioró la función sistólica o esto es lo mismo con lo que venía antes. Entonces, si se plantean algún otro tipo de tratamiento, digamos, para la arritmia. Tratamiento médico no sé lo que antes, no, pero pasaría uno ver bien el tratamiento para la gente, que es muy caro, más del 20%, ya en alto riesgo, vemos mucho pronóstico, y habría que ver si utilizado tratamiento bloqueante y no funciona, capaz de rotar el tratamiento farmacológico otra cosa, o agregar, por ejemplo, amiodarona, que si bien no es lo mejor, pero bueno, si no queda otra. Él venía con amiodarona. Venía con la pedal y venía con toxicidad por el Claro. Hacer polimorfa, capaz no sé si la relación es muy fácil, pero bueno, no cierra la misma, o también lo haremos a los ahí del tenés el teléfono del doctor Lima Faría y ¿qué le pedís? Y lo otro es, digamos, dónde hablaría, porque la morfología es de arriba, tiene meiosis informada en el arte, tiene la nudita. Nuestra orquesta era positiva en el interior. El electro interesante de la entrada. ¿Quién escribiría distinto el electro de lo que no, yo había visto más. Vale, otra vez. A ver, una de las cosas que presentaron es que estamos viendo como tal que tiene un QRS ancho. Uno no habla que tiene un QRS ancho, no es 120 milisegundos, habla de un patrón de bloqueo de rama. ¿Eso es un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha que tiene un patrón bastante? Y le ponen no, ¿por qué? ¿Por qué no llega a ver? Si tiene 0,2. Cuando uno ve el ritmo sinusal, cuando habla de la corre 6 y nos vamos a ver la dimensión B1, digamos si tiene predominantemente negativo, ahora, un bloqueo de radio que en D1 tiene Q y en D6 tiene Q, un bloqueo de radio está tanto el disco es importante en realidad toda una construcción no es también sale de discusión eso es importante. Y lo otro es la línea que tiene, en este caso, el disco posterior a la tenemos que viene de la izquierda y luego el
positivo. Y cuando lo ve a ver, nos dice los resultados. Es más, abajo, varios textos, y el proyecto y si se fijan en este caso, cuando uno ve el código, porque representa la imagen, que participa del polimorfo, son polimorfos, uno interpreta, el otro ya hace un que predomina, si tengo una, dos, múltiples que predominantes, puedo ir a la carbono tengo todas polimorfas, probablemente todas polimorfas. En este caso tenemos una observación predominante que ustedes miran en el pasado de la lista de arriba abajo, siempre digamos predominante. Claro, más allá de la misma polimorfo, pero claramente hay un predominante, que fue el que fue. Y con respecto al tratamiento, o sea, acá la discusión era Sí, pero no pueden hacer de cosas, sí, y yo tengo un amigo que plantea todos esos puntos, tiene todo este paciente. Tiene una microbiota dilatada, tiene alteraciones estructurales, tiene alteraciones funcionales, tiene fenómenos tromboembólicos y tiene fenómenos no le falta nada. Entonces, uno tiene que hacer un abordaje integral de este paciente. La arritmia es importante, sí, a veces tampoco lo discutimos mucho, pero está mucho de lo que vamos a hacer con el coágulo. Y la terapia médica de la insuficiencia cardíaca, pero no lo pusimos a propósito para ver si discutamos cuáles son las actividades de este tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Le ponemos. Bien. Bueno, fantástico. Él cuando No venía con el bloqueante y no venía con el cubitril, que es el químico del hipocito. que la primero el paciente debe tener pero lo que no lo tenía, no sabe por qué, porque lo mejor lo tenía y nunca lo tomó. Así cuando va a ver el ambulante, venimos una arma mal. Ahí después está la resolución del caso, no sé si los chicos tienen. Bueno, cuando pregunten algo, bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Mercedes Serra, soy residente de primer año del Sanatorio Allende y vamos a discutir el caso que presentaron recién los chicos del San Roque. Para resumirlo un poquito, entonces, lo que estuvimos hablando recién, nosotros sí teníamos la medicación cuando me pasaron el PowerPoint, así que bueno, este paciente masculino de 52 años con antecedente de miocardiopatía chagásica con FEI reducida y esta arritmia ventricular en tratamiento farmacológico y además con un CDI implantado en 2021 como prevención secundaria. Como medicación habitual, sí destacamos lo que dijimos recién, que venía con tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca con FEI reducida, a excepción del beta-bloqueante que no lo tenía, con levotiroxina por la toxicidad por amiodarona y con amiodarona 200 miligramos cada 12 horas.
Y las últimas intercurrencias que había tenido había sido en el 2021, que fue cuando tiene este ATV espontánea con síncope y el implante del CDI como prevención secundaria. En el 2023, estos dos episodios posteriores al implante del CDI, con múltiples descargas de BioTV recurrente, y en 2024, que tuvo 2 descargas apropiadas del CDI por taquicardia ventricular monomorfa sostenida, con 6 antitaquicardia pacing ineficaces, 2 choques ineficaces y un último choque eficaz de 41 joules. Se los derivaron desde el Hospital de Río Cuarto al San Roque por esta arritmia ventricular refractaria al tratamiento con amiodarona. Los estudios previos, que son básicamente lo que hablamos recién, el Holter, la reso que le hicieron en el San Roque, y el ecocardiograma que le hacen ahí, que observábamos este BI severamente dilatado con 2 aneurismas, un gran aneurisma apical que tenía este trombo sésil adherido de bordes definidos de 20 por 23 y además un aneurisma inferolateral basal, que es lo que decíamos que es el más típico del Chagas. El resto de la cinética del BI estaba conservada y el EDT informaba una PEI de moderada severamente reducida al 35%. Bueno, analizando el caso, básicamente sabemos que el implante del CDI es la terapia principal para la prevención secundaria de muerte súbita cardíaca en pacientes con Chagas. Sin embargo, en estos pacientes que tienen TB recurrente, las terapias repetidas del CDI, ya sean las ATP o las descargas, pero principalmente las descargas, deterioran la calidad de vida, reducen la FEI y aumentan la mortalidad. Ya no tenemos la FEI previa del paciente, digamos, previo al CDI, a los choques, entonces capaz que puede haber sido también secundario a esto. Y con lo que nos encontramos es con un paciente portador de CDI que, a pesar de estar bajo tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca con FEI reducida y con amiodarona, presentaba repetidas terapias apropiadas. En estos casos, si nos vamos a la bibliografía, la guía de la ES del 2022 de arritmia ventricular y prevención de muerte súbita cardíaca nos habla de que en pacientes con miocardiopatía chagásica y taquicardia ventricular monomorfa sostenida sintomática recurrente o con descargas en quienes los antiarrítmicos no sean efectivos o estén contraindicados, lo que habría que hacer es la ablación por catéter. Esto es una recomendación clase 2A, nivel de evidencia C, como todo lo que tenemos en el Chagas, porque está muy poco estudiado, digamos. Y el consenso de la SAC también del 2019 nos habla de lo mismo, que en estos pacientes con taquicardia ventricular monomorfa sostenida, con exactamente lo mismo, recurrente a pesar de drogas antiarrítmicas y el CDI, debe realizarse una ablación de la ATV. En estos casos, en los pacientes con Chagas, como para repasar un poco lo que ya vimos también en la clase, las ablaciones en estos pacientes suelen ser mixtas, es decir, endocárdicas y epicárdicas, al epicardio se accede de manera percutánea, ya que son pacientes que tienen un extenso sustrato transmural o epicárdico. Entonces, digamos, la ablación endocárdica sola no suele ser efectiva. La evolución de la enfermedad puede favorecer también que recurra a la misma TB o que aparezca una nueva TB con morfología diferente, como veíamos en este paciente que tenía también distintas morfologías, si bien había una que predominaba, por lo que pueden llegar a ser necesarias nuevas intervenciones de ablación en el seguimiento. Con él sí nos encontramos con esta limitación importante que es el trombo adherido de características sésiles y bordes definidos de 23 por 20. Entonces consideramos que de hacerse la ablación en este paciente tendría que haber sido, no sé cómo fue al final, pero por vía epicárdica por el riesgo que presenta el trombo que tenía a nivel apical. Y las preguntas que teníamos con respecto a esto, bueno, era justo que se había intentado previamente terapéutica con beta bloqueantes del paciente porque nos llamaba la atención que eso faltaba, ya sea tanto por la IC con FEI reducida como por el tratamiento antiarrítmico para la arritmia ventricular, y también habían considerado rotar amiodarona por sotalol, y eso, digamos, como la parte más no invasivo, y por la parte invasiva, en el caso de que o no haya funcionado la ablación, o directamente como primera opción, si bien no hay tanta evidencia, si se plantearon una simpatectomía. Bueno, eso. Y ahora que la ablacionamos, hacemos la simpatectomía, le ponemos su talón. ¿Qué harían? Sí, no. Llamamos al mismo. ¿Qué harían ustedes en este paciente? ¿Qué se plantearían? ¿Qué? Ablación eficaz.
Ablación. Bueno. ¿Quién quiere poner metabloqueante solo? ¿Estaría metabloqueante solo? Debo delimitar el paciente cognitivo, digamos, de infección, el problema que Bien. el problema que ahoga y generan los trombos embólicos, por ahí puede complicar el procedimiento de ablación que claramente puede estar identificado en este paciente. Entonces, mientras tanto, se podría optimizar el tratamiento médico para las dos cosas: insuficiencia cardíaca más la anticoagulación. Y una vez resuelto el fenómeno tromboembólico, probar con la ablación. ¿Se le dejaría en el rango? ¿Se pondría en el rango? Pero con ese trombo, claro. Hasta mucha arritmia, varias cargas, tres, y Sí, a veces luego el tema que está bien diagnosticado. La próxima puede poner que puede de nuevo es el problema. y a otra terapia. Da como para esperar el paciente para ver si el trombo se disuelve o se Y él venía tipo hace más tiempo, él estuvo en tipo broma natural. Entonces, Por eso yo creo que planteamos el tema de que si la ablación se hace, que sea, o sea, que no sea una ablación endocárdica, sino que sea epicárdica por el riesgo de meterse, digamos, ahí con el trombo apical. Pero que de manera epicárdica y teniendo en cuenta que el sustrato de las arritmias en estos pacientes por lo general se encuentra ahí. ¿alguien más? Simpatectomía, ¿quién haría? Primero, Lo otro es que no es la clínica, que no vaya a pensar que llegar a mejorar el sinaurismo, no, o sea, no es reversible ese trastorno de la motilidad. Además, es fibroso, entonces no hay este paciente que gana calidad de vida y la otra es nivel que mejorar de lo que tiene. No sé qué hicieron. ¿Qué hicieron? O lo dejamos así. La idea es, ¿qué pasa si se le hace simpatectomía a un paciente que eventualmente tanto va a ir al trasplante? Eso, hay que entender trasplante, es que estamos aquí valorando, no sé si nada. Por eso le pidieron la Claro, el ergoaspiro se pide. La ergoaspiro no es un estudio que se consagra, se da el perfil de paciente que está con una cardiopatía dilatada, consagra. No hay mucha arritmia, esta fracción de inyección no va a mejorar. Lo bueno es que ahora pero no hace mucho que se entonces, por ahí nosotros no podemos poner el riesgo tan hinchado. Bueno, para este paciente, después, en primera instancia se le agregó el beta bloqueante, o sea, para que cuando se utilizó el tratamiento para insuficiencia cardíaca, también se le agregó el beta bloqueante, y posteriormente se decidió la ablación por radiofrecuencia. Esto que hablaban ustedes también, ¿sí? Se consideraba, o sea, la posibilidad, o sea, endocavitaria o bien, endocárdica, perdón, o epicárdica. Pero bueno, con la presencia del trombo se decidió una ablación epicárdica, ¿sí? Lo primero que se hizo, con un sistema de mapeo, ¿sí? En vías coronarias, se realizó una reconstrucción electroanatómica de la descendente anterior y de la circunfleja, con el fin de señalizarla y evitar su posterior daño durante la ablación. Después se realizó una punción subtifoidea pericárdica, ¿sí? Bajo control radiológico, y
se llevó a cabo la inducción de la arritmia, ¿sí? La arritmia fue mal tolerada por el paciente hemodinámicamente, por lo tanto, se decidió hacer una ablación de sustrato de la TB. Se realizaron mapas de activación y mapas de voltaje, donde se localizó un gran aneurisma apical con zonas de fibrosis y zonas de conducción lenta perianeurismática. Se llevó a cabo la ablación, ¿sí?, con radiofrecuencia de estas zonas lentas de conducción, y se volvió a inducir la arritmia, ¿sí? Posterior a lo cual el paciente, bueno, la toleró mal hemodinámicamente, ¿sí? Requirió sobreestimulación, y posteriormente se llevó a cabo un page mapping, donde, bueno, con el fin de localizar dicha arritmia, y se volvió a hacer radiofrecuencia sobre este sitio, ¿sí? Sin reinducción posterior de la arritmia, ¿sí? Se dio por finalizado el procedimiento de proceso. Bueno, después obviamente un control, ahí está más o menos la explicación del todo el procedimiento, ¿sí? Y después hizo, bueno, el control ecocardiográfico al finalizar el procedimiento, ¿sí? Y bueno, esto que hablaban recién, ¿no? De la indicación, en este caso, de la ablación en estos pacientes chagásicos cuando no responden a la terapia farmacológica, o en muchos casos que no la toleren, está indicada según la guía, indicación clase 1, ¿sí? ¿Qué nivel de efectividad tiene la ablación epical de la arritmia? La indicación no es eficaz. La ablación de indicación claramente es eficaz. No se hizo solamente epicárdica porque tenemos contraindicado tener el ventrículo izquierdo por dentro. Eso uno parte de la base que es una ablación y probablemente sí completa. Hasta ahora tenemos buena eficacia porque el paciente no registró ni choques ni eventos arrítmicos. Tenemos Holter, que no sé si suena el último, que tiene menos carga arrítmica, pero sabemos que esto lo puede volver a hacer. Entonces, por eso que se plantearon todo el resto de las cuestiones a que vamos a hacer a futuro. Y está el otro planteo que plantearon muy bien los chicos, es que muchas veces este poco de arritmia lo podemos tener controlado y que van a aparecer otros pocos extras. Entonces, nosotros hay un poco más. Bueno, ahí es el mapa de voltaje que hacemos en la zona de la punta del corazón. El Capricornio es que está acá. Ahí, si lo ves, esto es el aneurisma. Entonces, todas estas zonas son las zonas donde está la conducción lenta, es el aneurisma apical. Entonces, nosotros, después, si se fijan, esta es la zona donde se ablaciona. Hicimos muchos puntos porque cuando uno hace ablación, en realidad va a eliminar, no tenemos un poco de tectales, porque la quisimos inducir para poder mapear, y con la induce, y tu potencia, más lo tenemos que arribar y no lo toleramos. Entonces, tenés que hacer ablación sustrato. No tenés otra técnica para hacer mismo. Entonces, se ablacionó ahí, y después intentamos tratar de hacer más chico el problema. Lo que hacemos es, desde el page mapping, lo que hace uno es sentar en el lugar donde pensamos que puede ser el foco de la arritmia, se estimula el corazón desde ese lugar, y si uno estimula en ese lugar y lo compara con la extrasístole que estamos tratando de eliminar, si tenemos que ese extrasístole es exactamente igual en morfología de las 12 derivaciones al punto donde estamos estimulando, quiere decir que está muy cerquita del origen. Por eso es el foco que se empieza a quemar, y después hacemos toda una zona de lesión alrededor. Para no hacer una ablación de todo el músculo. Hay ablaciones que son mucho más agresivas, que hace todo el sustrato donde tenés menos voltaje que se elimina. En este caso tratamos de circunscribirnos a esa zona, un paciente de alto riesgo. La otra cosa igual que la otra nota, tratamientos anticoagulantes. Eso en cuanto a algunas cosas, yo creo que eso sí listo y era lo que había. Lo que podíamos ofrecerle. ¿Con qué la dejaron de tratamiento médico? Quedó con Ana y mi superior. Como también estaban en la alimentar. Más el resto Claro, más secuitrilo, pelifosina, espironolactona, óptimo, sí.
Y bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Lo de los fenómenos tromboembólicos en estos pacientes, por lo menos lo que analizamos nosotros, no hay una indicación clara de si tratarlo con antagonista de vitamina K o con nuevos anticoagulantes orales. Lo que dice la guía, por ejemplo, de síndrome coronario de 2023 es que habla de esto, ¿no? Si tenemos la presencia de trombo en el ventrículo izquierdo, deberíamos considerar el tratamiento anticoagulante, ya sea con warfarina o con nuevos anticoagulantes orales durante 3 a 6 meses, pero hace hincapié en esto, en que falta todavía evidencia y estudios que apoyen la preferencia sobre uno u otro, ¿sí? Y al igual que hay un artículo de la revista de la Sociedad Europea de Cardiología donde se hizo un metaanálisis y revisión sistemática de reportes de casos, diferentes estudios que se hicieron, donde comparaban esto, los anticoagulantes orales directos versus los antagonistas de vitamina K en los trombos de ventrículo izquierdo, y básicamente lo que como conclusión, eso que tenemos ahí en el cuadrito amarillo, ¿no? Dice que no se asoció a los anticoagulantes orales directos por una reducción en los criterios de eficacia, seguridad en comparación con los antagonistas de vitamina K, excepto por una menor incidencia, ¿sí?, de eventos hemorrágicos. Y sí destacaban esto, que el tratamiento con rivaroxaban sí parecía tener una reducción significativa de los eventos embólicos y hemorrágicos sistémicos, pero de vuelta, volvían a hacer hincapié en esto de que falta todavía mayor evidencia, ¿sí?, para establecer. Bueno, esto más o menos ya lo está hablando. Bueno, hay varios puestos de tema de pondrían, bueno, hay eso del diarrínico es lo mismo que dijeron, considerar el valor. Bueno, estoy lo viejo, pero igual tenemos que primero lo que hacemos cuando van a proyecto de la urgencia y que no tenemos que hacer el salud para ver la tasa farmacológica y que otra. También hay que hacer optimización del en otro tema también se discutió, hay que hacer una optimización del tratamiento antiarrítmico que genera un desfibrilador, ¿no? Pero ustedes saben que hubo 6 sobreestimulaciones y ninguna fue adecuada. Entonces, probablemente si nos pusimos un poco más agresivo a la terapia antitaquicardia, podemos prevenir también choques en curso, o choques inefectivos. ¿Qué pasa? Mientras más tiempo estoy yo tratando de sacarlo de la taquicardia con sobreestimulación, más tiempo el paciente se muere en taquicardia. Y uno sabe que el tiempo del primer choque es uno de los principales determinantes de eficacia del choque, ¿no? Entonces, muchas veces que tuvo 6 terapias antitaquicardia, no lo sacó. El primer choque se da con menos energía, que es lo habitual, lo podemos tener menos energía para que los pacientes no sufran. Y después empezó. Entonces ya llevaba mucho tiempo, de hecho, el primer choque con 41 minutos, el máximo que vamos a hacer. Y eso hay alto riesgo que el próximo tampoco lo saque y el próximo tampoco. El próximo choque, los primeros de su choque no lo vuelve a hacer, ¿no? Pues no es que el aparato sigue chocando, que lo celular. Entonces eso también es interesante saber que tenemos que ese dispositivo también ya lo había reprogramado en realidad, se han intentado múltiples intentos, está viendo en el primer cuarto Olmedo, y se habían intentado múltiples formas de programarlo y habían sido muchas veces. De hecho, él había tenido una tormenta rítmica en el 2023, y después salió, y a partir de ahí se empezó a plantear el tema de la ablación y volvió a hacer la tormenta rítmica en el 2024. Y hay que estar en el lugar. ¿Algo más? Yo quería preguntar, ¿por qué no está la parte del examen físico cuando ingresa? Y estaba conflictivo, digamos, pensando en que a veces los pacientes que tienen, digamos, un sustrato arritmogénico, cuando están en la fase que están claudicando y con elevación de presiones de frenado ventriculares y demás, la arritmia se hace más difícil de controlar. No venía con gestión. En realidad, no tuvimos un año. En el medio se pudo. Y de hecho, todo el tratamiento estuvo más de 6 meses por esto. Porque demoraron.
¿Y lo mandarían al trasplante? ¿Se plantearon trasplante? Arritmia intratable, más funcional avanzada, que no por discapacidad cardíaca compensada. Pero bueno, hay que ver cómo hay. Eventualmente, tenía 60. Bueno, tiene tiempo todavía de esperarlo y como antes, probable que la arritmia, pero con un tiempo esté libre de arritmia y después reaparezca y recordar que la miocardiopatía gástrica tiene peor pronóstico que las miocardiopatías de otras etiologías. Y ¿cuándo lo espera para la valor para trasplante? Y cuando lo que pasa es que si él se mantiene estable clínicamente, Ahora hay insuficiencia cardíaca. Igual hay que ver qué efecto tenemos sobre la arritmia después de la. Ahora no hizo ningún evento, pero esto tenemos forma de monitorizarlo. Para tener el dispositivo, puede estar metiendo un folder implantado permanente, entonces uno puede saber cuántos eventos tiene teniendo y no tenemos que esperar hasta la próxima también para tomar una decisión. A lo mejor en unos meses Desaparece el trombo, se puede complementar con la ablación endocárdica. Pero de sí. Bueno, está en neurohispectomía. Pero bueno, no pasa que uno empieza a preguntar, ¿qué más podemos hacer? Sacamos el mecanismo ahí abajo y pusimos un poco que queda bueno. Ahora le viene la posibilidad del examen a vos. No quiero ponerle expresión. ¿Cuándo es? Mi memoria. El 21 de noviembre. No, el jueves que viene. Faltan 2 clases. Acuérdense de venir con dispositivos cargados. Pasen también por favor. Estudien.